Los invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28. Ayer con Delphi veíamos una foto de febrero del 2020 que nos apareció en el celu. Estábamos en la iglesia anglicana haciendo un taller sobre discipulado. Qué buen recordatorio de que el Señor es fiel con su iglesia y que lo que Él se propone hacer lo hace con su iglesia, ¿no? Así que acá estamos un poco de tiempo después. Él quería que aprendamos a discipular y no se cansó. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, a partir del versículo 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No sé si alguna vez escucharon esa famosa historia sobre la mujer que cocinaba gallinas y que cada vez que la ponía en la olla dejaba las patas de la gallina colgando afuera de la olla. Un día una amiga se acercó y le preguntó: ¿a qué te dedicas? Le dijo: yo cocino gallinas. ¿Y por qué dejas las patas afuera de la olla? A lo que la cocinera le dijo: porque así se cocinan las gallinas. Pero su amiga, no conforme con la respuesta, le volvió a preguntar: ¿por qué dejas las patas afuera de la olla? Y la cocinera le dijo: porque así me enseñó mi abuela a cocinar gallinas. Así que su amiga fue hasta la casa de su abuela, inquieta, a preguntar por qué las patas de las gallinas estaban afuera de la olla. La abuelita le dijo: porque mi olla es muy chica, y si fuera más grande pondría las patas adentro de la olla. La historia de la cocinera es la historia de alguien que no se pregunta qué hace, tampoco se pregunta cómo lo hace. No se pregunta qué hace, tampoco se pregunta cómo lo hace. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarles a 100 cristianos a qué se dedica la iglesia, algunos no sabríamos qué responder. Y muchos sí sabrían qué responder y dirían: la misión de la iglesia es hacer discípulos, como lo acabamos de leer recién. Pero si volviéramos a preguntarnos cómo hacer discípulos, nos encontraríamos con una variedad preocupante de respuestas. Una variedad preocupante de respuestas. Incluso nosotros esta mañana, hermanos, responderíamos con una variedad preocupante de respuestas. La iglesia en nuestros días se ha acostumbrado a no visitar la Biblia, a no preguntarse qué hace, a no preguntarse tampoco cómo lo hace. En esta mañana, en esta ciudad, hay iglesias que van a tener un culto a Dios. Hay iglesias que van a tener 2 cultos a Dios. Hay iglesias que van a tener 3 cultos a Dios. Algunos van a tener un culto de media hora, otros van a tener un culto de 2 horas. Otras no van a tener culto. Algunas van a predicar un sermón, otras no van a predicar sermón. Algunas iglesias van a tener en el día de hoy funcionando 15 ministerios, otras iglesias ningún ministerio. Algunas iglesias se van a reunir esta semana de lunes a lunes, otras iglesias un día, otras iglesias ningún día. Algunas iglesias van a levantar muchos pastores, otras iglesias van a decir que no necesitamos pastores. Algunas, para ser discípulos, tendrán, como decía Cristian, grupos de crecimiento, otras estudios bíblicos, otras racimos, otras no tienen nada de eso porque piensan que nada de eso es necesario. Algunas iglesias dedican todas sus energías
a la caridad, a la misericordia. Otras iglesias al activismo político. Otras iglesias emprenden grandes campañas evangelísticas y sin embargo todos responderíamos que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Y todos leemos el mismo libro. ¿Por qué cada iglesia lo hace a su manera? Sencillamente porque no nos preguntamos ¿qué hacemos? No nos preguntamos tampoco cómo lo hacemos. El camino para corregir eso es la palabra de Dios, es escuchar a Jesús en su palabra. Es escuchar mucho, es corregir mucho, es aprender mucho, como decía Cristian, lleva tiempo, es difícil, pero el camino siempre es escuchar la palabra de Dios. Mejor dicho, escuchar a Jesús en su palabra. Así que emprendamos este camino juntos, a los pies de la palabra, escuchemos al Señor en Mateo capítulo 28. La pregunta de esta mañana es: ¿qué es el discipulado? Jesús, en Mateo 28, nos va a decir dos verdades principales. El discipulado es seguir a Jesús. El discipulado es ayudar a otros a seguir a Jesús. Seguir a Jesús, ayudar a otros a seguir a Jesús. Volvamos a leer el versículo 16 y 17. Los animo a que tengan sus Biblias abiertas a lo largo del sermón. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. La historia de Mateo es una película que ha comenzado hace 3 años atrás. Hace 3 años estos hombres están siguiendo a Jesús. O como nos dice el versículo que leímos recién, siendo discípulos de Jesús. Un discípulo es un seguidor, un aprendiz, un alumno, alguien que escucha y sigue a un maestro. Lo interesante es que cuando pensamos en la idea de discipulado, no sé qué pasa por sus mentes, pero en mi mente lo primero que viene es la cuestión de ir afuera, a las calles, a buscar personas a que sean discípulos de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que antes de hacer discípulos, el llamado es a ser discípulos. Antes de buscar a personas que sigan a Jesús, la Biblia quiere que vos y yo sigamos a Jesús. Y una iglesia que practica el discipulado es una iglesia que se preocupa grandemente por hacer nuevos discípulos, pero que antes de eso se preocupa por ser una comunidad que sigue a Jesús y que crece siguiendo a Jesús. El discipulado primero significa eso, seguir a Jesús. Estos hombres no son grandes personas, no son dignos, no tienen mucha honra. La historia de ellos es la historia de hombres comunes. Los evangelios nos cuentan que algunos de ellos son pescadores, otros son escribas. Algunos de ellos tienen una vida pasada un poco más difícil, como Mateo, que es un recaudador de impuestos. Algunos de ellos incluso peor, como Simón, que era un terrorista. La Biblia nos enseña que ellos no buscan a Jesús, Jesús los busca a ellos. Las personas que siguen a Jesús no son hombres buenos y dignos que van detrás de Dios. Son pecadores llamados por Dios. En el Evangelio de Marcos se nos describe a estos hombres como ciegos que poco a poco con la ayuda de Jesús van viendo, o como sordos que poco a poco van escuchando y van entendiendo. Por ellos y por nosotros Jesús murió en la cruz. Y el discipulado de ellos y tu discipulado comienza de la misma manera, cuando Él te llama, cuando Él te convoca, cuando Él te ayuda. Es por eso que Juan, uno de los 11, en su primera epístola dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros somos sus discípulos porque Él nos amó primero. La historia de cualquier discípulo comienza con Jesús, trayendo salvación para que podamos seguirlo. Y si no sos un discípulo de Jesús, hoy podés seguirlo a Él. ¿Qué espera Él de nosotros?
sencillamente que lo sigamos, que recibamos gratuitamente esa salvación, que no pensemos que se trata de hacer algo, que aceptemos que Él nos puede salvar y que lo sigamos detrás de Él. Los evangelios nos hablan mucho de estos 11 hombres que tenemos en el versículo 16. Estos hombres están con Jesús, viajan con Jesús, se sientan a escuchar a Jesús, oran con Jesús, son corregidos por Jesús. Ellos lo miran como un alumno mira a un maestro. Ellos caminan detrás de Él como un nene camina detrás de su papá y de su mamá. De eso se trata ser discípulos. Se trata de una manera de vivir que busca ir detrás de Jesús, escuchando lo que Él enseña, respondiendo a lo que Él nos pide, haciendo silencio cuando Él nos habla, cambiando para ser mejores seguidores. Si vamos detrás de Él, lo miramos, lo escuchamos y tenemos una actitud que quiere crecer constantemente para ser un mejor discípulo de Jesús. Mateo dice en el versículo 26 que leímos que estos hombres fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Al monte que Jesús les había señalado. ¿Sabes por qué están en Galilea estos hombres? Fíjate lo que dice el versículo 10, unos versículos más adelante. Jesús les dijo a estos hombres, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ellos están en Galilea porque su maestro les dijo, vayan a Galilea. Y eso es un discípulo. Escucha a su maestro y obedece a su maestro. Vayan, y el discípulo va. Y Mateo nos dice que cuando ellos lo ven a Jesús, al Jesús resucitado, la actitud de su corazón es adoración. Ellos lo adoraron, dice Mateo. Y eso es un discípulo. Alguien que ve a Jesús, que contempla la hermosura, la gloria, la dignidad de Jesús y que con su corazón lo adora. Ellos van a Galilea porque obedecen a Jesús, porque adoran a Jesús. Un discípulo es alguien que no solo profesa con sus labios que cree en Jesús, sino que en lo más profundo de su corazón, en sus afectos, en sus emociones, adora a Jesús y en consecuencia obedece a Jesús. Es mucho más, hermanos, que un asentimiento intelectual. Es mucho más que decir, yo creo en Jesús. Es una actitud del corazón de valorar y adorar a Jesús y actuar con una obediencia consecuente. La idea del discipulado en la Biblia es bastante diferente a la idea contemporánea de que uno puede decir que cree en Jesús, pero no vive una vida coherente a su fe. En nuestra cultura, en Argentina, es muy común encontrarnos con personas que nos dicen yo soy católico porque vengo de una familia católica y la tradición de mi familia es ser católica, así que sí, yo soy católico. Y la iglesia evangélica muchas veces no está lejos de eso, lamentablemente. Vamos a la iglesia, decimos que creemos en Jesús, nos llamamos cristianos, pero no hay una actitud del corazón a vivir como discípulos de Cristo. Escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, pero no estamos pensando qué tiene que ver conmigo y de qué manera me tiene que cambiar a mí. De qué manera tiene que cambiar todo lo que hago en mi vida, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Lucas dice en Hechos 11 que el pueblo de Antioquía, cuando vio a los primeros cristianos, los llamó cristianos, porque vieron personas que creían en Jesús y que vivían de acuerdo a los estándares de Jesús. Me encanta cómo Apocalipsis 14 describe a los cristianos, un texto muy conocido. Juan en ese texto relata y dice que estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va.
Es una descripción muy sencilla, pero muy profunda. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. La pregunta para nosotros es: ¿qué dice nuestra familia? ¿Qué dicen nuestros amigos? ¿Qué dicen nuestros compañeros de trabajo? ¿Estos son los que dicen que son cristianos, que siguen a Jesús, o estos son los que siguen a Jesús? Porque lo veo y veo su corazón y veo sus obras y se parece a un cristiano. ¿Eso significa que un discípulo es un gran hombre? ¿Eso significa que, a diferencia de las personas que no están acá, que son rebeldes a Jesús, nosotros somos mejores que ellos? La respuesta es no. El versículo 17 dice: algunos dudaron. Un discípulo no es un hombre perfecto, es un hombre muy débil en realidad. Es un hombre muy frágil que duda, que muchas veces tiene miedo, que se equivoca mucho, que lidia con su pecado muchas veces, que muchas veces incluso se aleja, pero que con toda su torpeza se levanta vez tras vez y vive una vida de continuo arrepentimiento, buscando una y otra vez ir detrás de su Salvador. Y yo creo que probablemente no hay una mejor historia que la de estos hombres para entender eso. Porque hace tan solo unos días atrás estos hombres abandonaron a Jesús, traicionaron a Jesús, actuaron con incredulidad, con dureza de corazón. Tuvieron miedo, pero cuando vieron a Jesús, de su corazón salió lo que hay en su corazón: adoración y obediencia. Adoración y obediencia. Y sus vidas van creciendo. Cada vez van siendo más obedientes, cada vez van avanzando un poco más, cada vez son más capaces de entender cómo seguir a Jesús. El Pedro que traiciona a Jesús está de vuelta acá con Jesús. Y unos pocos días después se va a convertir en un líder de la iglesia primitiva. Y un poco de tiempo después va a tener que ser corregido por Pablo por su torpeza, pero aprende y crece y avanza. Y el Pedro que niega a Jesús, unos pocos tiempos después, cuando las autoridades lo buscan para encarcelarlo, ya no niega a Jesús, porque crece y aprende. Y ese mismo Pedro escribe epístolas de un hombre que ha crecido, que ha madurado. El discipulado significa eso: seguir a Jesús, con un corazón que lo adora, con una vida que le obedece, con mucha debilidad, con mucha torpeza, pero con una actitud de seguir creciendo como discípulos de Jesús. Ahora, hermanos, una parte esencial de seguir a Jesús tiene que ver con lo segundo que nos enseña este texto, y es que el discipulado es ayudar a otros a seguir a Jesús. En la médula del discipulado está la idea de que tenemos que seguir a Jesús y de que tenemos que ayudar a otros a seguir a Jesús. Sencillamente Jesús quiere que en esa imitación en la que vamos detrás de Jesús, hagamos lo mismo que Él hace. Y lo que Él hizo durante 3 años fue amar a las personas, predicar, alcanzarlos y una vez alcanzados, ayudarlos a seguir a Jesús. Cuando estos hombres escuchan a Jesús, ellos saben de lo que Jesús está hablando porque ellos lo han visto a Jesús hacer esto con ellos. El discipulado significa hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos, ayudar a otros a seguir a Jesús. Versículo 18 dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Vayan, dice Jesús, y hagan lo que yo hice. Ayuden a otras personas a seguir a Jesús. Él quiere que así como Él te llamó, vos llames a otros. Y que así como Él te ayuda, vos ayudes a otros. La tarea de Jesús es descrita en dos tareas principales. Versículo 19, evangelizar. Versículo 20, enseñar. Versículo 19, evangelizar. Versículo 20, enseñar. Versículo 19, hermanos, cuando pensamos en el bautismo, tenemos que pensar que el bautismo es el momento cúlmine de un proceso de evangelización. Cuando una persona es alcanzada por un discípulo de Jesús, escucha el Evangelio, responde y públicamente profesa su fe en Jesús. La persona que se bautiza es alguien que ha sido evangelizado. Eso es lo que pasó con vos, eso es lo que pasó conmigo. Otros seguidores de Jesús nos acompañaron en el proceso de escuchar el Evangelio, de seguir a Jesús, de decirlo públicamente en el bautismo. Mientras preparaba este sermón, me acordaba de la historia de mi mamá. Ella nació en una familia muy católica, muy conservadora, y en sus años de secundaria conoció a una amiga que todos los días iba con ella al colegio, y su amiga en el colectivo aprovechó un día para hacerse amiga, otro día para regalarle un Nuevo Testamento, otro día para invitarla a la iglesia, otro día para predicarle el Evangelio. Cuando mi madre decidió bautizarse y hacer lo que su familia dijo como una deshonra hacia su familia, su amiga estaba ahí con ella, en el momento de su bautismo. Jesús dice, de eso se trata. Quiero que hagas eso con las personas con las que te cruzas en el viaje de la vida. Que aproveches esas oportunidades para compartir la palabra con ellos, para que ellos me sigan como vos me seguís. Que colabores con la tarea, que las acompañes al lado de ellos, con palabras y con obras, para que ellas puedan bautizarse y seguirme. A tus hijos, a tu cónyuge, a tu hermano que no es cristiano, a tu familia, a tus vecinos, o a cualquier persona de cualquier parte del mundo a la cual Jesús te diga, anda y predicale el Evangelio. Ayúdalos a que me sigan. Y lo mismo es para vos esta mañana. Si todavía no seguiste a Jesús, nosotros queremos acompañarte, ayudarte a que puedas hacerlo. Y si me siguen, dice Jesús, si logramos que ese proceso de evangelización llegue al punto del bautismo, versículo 20, lo segundo que tenemos que hacer es enseñarles, dice Jesús, a guardar todos los mandamientos. Acompañar a otras personas que siguen a Jesús a guardar todos sus mandamientos. Y de nuevo, hermanos, acá es donde nosotros tenemos que seguir corrigiendo nuestra teología y nuestra práctica como iglesia. Porque solemos pensar en el discipulado solo en términos de evangelismo, solo en términos de alcanzar a las personas que están fuera de la iglesia. Pero Jesús dice, ese solo es el primer paso. Una vez que esa persona me sigue, el trabajo continúa hasta que esa persona aprenda a guardar todos mis mandamientos. La iglesia debe trabajar, nosotros debemos trabajar, ayudándonos unos a otros a ser una comunidad de discípulos que guarda los mandamientos. El discipulado tiene que ver con eso, es con un acompañamiento que nos debemos unos a otros en el camino al cielo. Tiene que ver con una ayuda mutua que debemos practicar todos nosotros, poniendo nuestra vida al servicio de nuestros hermanos, ayudándolos a que puedan ser mejores seguidores de Jesús y escuchándolos para ser ayudados, para ser mejores seguidores de Jesús. Y la manera, dice Jesús, en la que tenés que ayudarlos, principalmente es
enseñar a guardar los mandamientos. Jesús dice, mostrale a tus hermanos los mandamientos míos, pero Jesús también te dice, no alcanza con mostrar los mandamientos. Tenés que enseñarle a tus hermanos, ayudar a tus hermanos a que guarden esos mandamientos. Así que tiene que ver con dar la palabra, pero también tiene que ver con dar nuestro tiempo, nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestros recursos, nuestra ayuda práctica para que aquello que le decimos a nuestro hermano, con nuestra vida lo ayudemos, para que pueda ponerlo en práctica. En otras palabras, con una mano enseñamos, con otra mano ayudamos a ponerlo en práctica. Tenía un entrenador cuando era chico que cada vez que él nos enseñaba algo nuevo, él tenía el hábito de hacerlo junto con nosotros. Entonces él nos enseñaba a pasar la pelota y corría al lado de nosotros y pasaba la pelota. Él nos enseñaba a defender y corría al lado de nosotros y nos enseñaba a defender. Esa es la imagen que está en este texto. Él nos daba la teoría, Él nos acompañaba en la práctica. Él nos enseñaba qué había que hacer, Él nos ayudaba a ponerlo en práctica. Eso es el discipulado, que ayudes a tus hermanos, que ayudemos a nuestros hermanos con palabras, con obras, con teoría, con práctica. Ahora, cuando pensé esta ilustración la usé a propósito, porque no es una buena ilustración. Porque la ilustración que les acabo de dar habla de un entrenador ayudando a todo un grupo de jugadores. Y lamentablemente muchas veces esa es la idea que tenemos de la iglesia. Hay un pastor, hay unos pastores, hay unos líderes que hacen todo el trabajo y nosotros simplemente somos consumidores que recibimos lo que ellos nos dan para ser mejores discípulos de Jesús. La enseñanza de la palabra de Dios es totalmente diferente. Es verdad que hay personas por arriba, dadas por Dios para enseñarnos, pero también es verdad que nosotros debemos ser colaboradores de ellos, tomar lo que ellos nos enseñan y usarlo para enseñar a otros. De hecho, lo que está pasando acá es que Jesús estuvo 3 años enseñándoles. Y ahora no les dijo, sean buenos cristianos. Ahora les dijo, sean buenos cristianos y ayúdenles a otros a ser buenos cristianos. Hagan lo que yo hice. La tarea es de todos. Y si no la estamos haciendo, hermanos, no es porque no tengamos que hacerla. Es porque estamos fallando. La imagen de la iglesia se parece más a la imagen de un equipo donde cada uno hace su parte para ayudar a otros a seguir a Jesús. Y la pregunta una vez más para nosotros es, ¿cómo vemos la iglesia? ¿La vemos de la misma manera que vemos el cine? ¿Donde nos acercamos a consumir un producto? ¿Donde no conocemos a nadie que está en el cine? ¿Donde termina la película y nos vamos? ¿Donde no pensamos que esa película tiene algo que ver con nuestra vida? Donde no hicimos nada para que esa película ocurra, más que comprar un ticket. O escuchamos la palabra porque queremos ser mejores discípulos. Porque entendemos que esa palabra tiene que ver conmigo y porque queremos dársela a otros. En su libro sobre el discipulado, el pastor Mark Dever se pregunta lo siguiente: cuando asistes a la iglesia los domingos, ¿buscas solo lo que puedes obtener o también buscas formas de dar? Y no estamos hablando de dar, estamos hablando de ayudar a otros hermanos. Es una buena pregunta la que hace este hombre. ¿Nos acercamos como colaboradores en la obra del Señor o nos acercamos como consumidores de un sermón? Continúa preguntando este pastor, ¿cómo usas tus comidas y tus ratos libres a lo largo de la semana? ¿Cómo organizas tu agenda?
¿Qué haces con el tiempo que te queda después de tu trabajo? ¿Lo hacemos pensando en aprovechar esas oportunidades para invitar a otras personas a nuestra casa, para ir a la casa de otras personas, para ir a la calle, para ser discípulos? ¿Piensas, dice Mark Dever, en estrategias para la evangelización o buscas formas para edificar a otros cristianos? El Señor nos dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Sigan a Jesús, ayuden a otros a seguir a Jesús. Qué desafiante es escuchar esto. ¿Cuánto todavía tenemos por aprender? ¿Cuánto por cambiar? Quisiera terminar, hermanos, con una palabra de aliento para cada uno de nosotros, porque podemos escuchar esto con dolor y culpa pensando que todavía tenemos mucho que cambiar, y efectivamente tenemos mucho que cambiar. Pero además tenemos que pensar que hay un aliento a lo largo de este texto que debe sostenernos cuando nos vayamos de acá. Y es el aliento de que Jesús mira con gracia a aquellos que con más o con menos torpeza confían en Él, se arrepienten y quieren seguirlo. Ese es el aliento. Jesús mira con gracia a aquellos que con más o menos torpeza confían en Él. Todos los días se arrepienten y todos los días intentan volver a seguirlo. Les vuelvo a insistir, estos hombres hace pocos días han abandonado a Jesús. Han actuado de la manera más cobarde como discípulos de Jesús. Volvieron a sus tareas como pescadores. Sus vidas manifiestan incredulidad, pero Jesús sabe que ellos lo adoran, Jesús sabe que ellos quieren seguirlo. Y a ellos y a nosotros Jesús nos mira con gracia. Por ellos, por nosotros, Jesús murió en la cruz. Y a ellos y a nosotros, no a grandes hombres, a ellos y a nosotros. Él nos encomienda que hagamos esto y Él nos promete con insistencia, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Síganme con fidelidad, dice Jesús. Ayuden a otros a seguirme y confíen que yo con mi gracia los acompaño, a pesar de sus torpezas. Oramos al Señor. Padre bueno, gracias por tu bondad en habernos llamado a nosotros que nada merecemos. Gracias por habernos convocado. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias porque vos sos nuestro discipulador, nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Señor, en toda nuestra debilidad, en toda nuestra torpeza, nos encomendamos a vos, pidiéndote que nos ayudes, que nos capacites, que nos enseñes a seguir tus pisadas, a ayudar a otras personas a que sigan tus pisadas. Pon en nosotros voluntad, pon en nosotros deseo, pon en nosotros amor, pon en nosotros arrepentimiento, para que cada día, con más o con menos torpeza, con más o con menos incredulidad, vivamos vidas comprometidas con seguirte, vidas comprometidas con ayudar a nuestros hermanos. Gracias porque tenemos la confianza de que vos estás con nosotros, con tu gracia todos los días, hasta el fin del mundo. Oramos en el nombre de tu amado Hijo. Amén.